Entonces, bueno, nuestro proyecto para el segundo corte de electrónica de potencia es realizar un convertidor BUCBOS por control, con un control, ¿sí? Entonces, mi compañero Nicolás Trujillo Alfaro y yo, Juan Guerrero Jiménez, hicimos el siguiente procedimiento. Eh, Empezando pues por las generalidades, cuando hablamos entonces de un convertidor BUS, estamos situados en un convertidor de CC a CC, en el cual pues tenemos una magnitud de voltaje y vamos a obtener un voltaje mayor o menor, pues hablando de magnitud, para la salida. También contamos que el voltaje de salida siempre va a tener una polaridad opuesta al de la entrada, al que estamos alimentando, y pues el duty cycle, cierto, va a ser, digamos, el voltaje de salida siempre va a estar ajustable, digamos, a esta función. Pues ahí con el transistor de potencia, en el caso de nosotros un MOSFET para los switcheos rápidos. Bueno, el convertidor BUC-BOS, dependiendo del ciclo de trabajo, va a funcionar como BUC o como BOS. Cuando tiene el ciclo de trabajo menor al 50%, funciona como BUC, y cuando tiene un ciclo de trabajo mayor al 50%, funcionará como BOS. Entonces, este convertidor tiene dos estados, que es cuando es el TON y el TOFF. Eh, en el TON, el diodo se polariza de manera inversa, por lo que el circuito queda abierto y solamente queda la fuente con la bobina. Y cuando se encuentra en TOFF, el diodo queda polarizado de manera directa y ya queda la bobina del diodo, el condensador y la carga solamente. Listo, continuamos. Entonces seguimos con los parámetros de diseño que implementamos en nuestro caso. Entonces se pedía un voltaje de entrada de 12 voltios, una salida que variara entre 6 y 24, la frecuencia de conmutación que seleccionamos fue de 35 kHz y la corriente de la carga es de 2 amperios. Ahora seguiremos con Eh, los cálculos. bueno, entonces para la parte de cálculo lo que hicimos fue tomar los criterios de diseño, ¿cierto? Vistos en clase, como primera medida para garantizar pues que cumpliera el funcionamiento del circuito, y además de eso pues nos remitimos ahí a textos guía en los cuales pues podemos hallar el ciclo de trabajo útil, el tiempo encendido, la inductancia mínima para el inductor y también la corriente pues máxima y mínima a la que están siendo afectados pues el circuito. También adicional a esto pues encontramos tanto para el elevador en el tipo BUC como en el reductor como tipo host. Ahora pasamos a MATLAB, en el cual les presentamos el diseño del circuito. Esto fue realizado en Simulink, en el cual pues tomamos el esquema del BUCBOS. Tenemos pues como les comentaba el MOSFET, y ahora lo que continúa es sencillamente mostrar el lazo de control que se realizó, en el cual tomamos el voltaje de referencia, que va a ser entonces de los 6 voltios a los 24. Esto lo podemos variar, y en el caso del controlador también entramos a hacer aquí los respectivos cálculos. Cada uno de los valores que fueron obtenidos, digamos, que por los cálculos ahí en MATLAB que también hicimos, los colocamos acá, y la intención acá es mirar que el controlador diseñado pues garantice la salida que estamos buscando, ¿cierto? Que va a ser esa variación entre los 6 y los 24 voltios. Por lo mismo, entonces hemos decidido tomar 4 medidas que van a ser el voltaje de entrada, el voltaje de salida, con con la corriente en la carga, y también el proceso, digamos, llevado en la planta.
Bueno, por lo menos el PWM, entonces se toma con el pulso, el cual se le coloca el ciclo útil y el periodo, que es uno sobre la frecuencia de conmutación que seleccionamos. El PID es un integrador, el cual según la teoría, entonces es necesario que tome el valor de 4 veces el valor de la frecuencia de conmutación, entonces por lo tanto es 35.000 por 4. Se le pone una señal externa de Rising, que esta permite. Listo, y ahí, ahora lo que vamos a hacer, vamos a mostrar es eh, cambiando el valor de referencia que obtenemos los 6 y los 24 voltios. Bueno, entonces nos dirigimos ya aquí al scope y podemos ver la simulación. La simulación pues la estoy dando como requerimiento se debía que estuvieran dando. Entonces lo voy a correr nuevamente. Lo que sucede pues es que me toma, digamos, bastante tiempo. Entonces pues podemos ir mirando acá sobre el circuito lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces primero el voltaje de referencia acá es en 24, ¿cierto? Entonces le estamos entregando 12 voltios a la entrada y nos está entregando 24. Por lo tanto, está comportando. ¿Cierto? Y tomando acá en cuenta también, entonces tenemos que el voltaje de referencia, el cual queremos llegar, ¿cierto? Es el 24, ¿cierto? Por lo cual, entonces se está aproximando a la salida, ¿cierto? En el voltaje de salida se está aproximando a este valor, ¿cierto? Con la polaridad inversa con la que alimentamos el circuito. Entonces, más 12 voltios nos va a entregar acá los menos 23.33, 24 voltios que estamos viendo. Adicional a eso también podemos ver entonces la corriente que está pasando por la carga y podemos fijarnos acá también en la variación que está teniendo en la planta, ¿cierto? Entonces, la retroalimentación que está haciendo en lazo cerrado, ¿cierto? Mientras, digámoslo así, sintoniza, mientras busca estabilizar para que el voltaje de referencia, digamos, que estamos buscando acá. Bueno, aquí podemos ver el proceso y gráficamente lo que estamos viendo. Entonces, nuevamente serían el voltaje de entrada, el voltaje en la salida, la planta con el voltaje de referencia y la corriente de la carga. Esto pues correspondiente también ahí a los cálculos que hemos hecho y establecido, digamos, que está entre los rangos, entre los valores que hemos visto. Entonces ya seguiremos a mostrar cuando salen los 6 voltios, cuando funciona como un buco. Listo, antes de eso, entonces, lo que quería que vieran es pico que se está presentando, ¿cierto? Que es cuando está siendo alimentado, entonces podemos alcanzar hasta 42 volts, ¿cierto? Y volvemos a los 24, que es donde estamos buscando que se estabilice. Igualmente, pues así sucede en la carga. Eso mientras acá sucede el trabajo. Y aquí en este caso, pues tenemos unas, digamos, como variaciones mucho más, más vistas, en la cual, digamos, tenemos el voltaje de referencia, ¿cierto? Y cómo se está comportando mi planta, ¿cierto? Cómo se está comportando el controlador diseñado, ¿cierto?
para esto. Vamos a cerrar acá y vamos a hacer entonces la variación. Entonces, en este caso, pues tomando los dos casos en el que sea, digamos, una variación de 6 a 24, tomaremos el primer valor que es 6. Y antes de que termine, tenemos que correrla nuevamente. Para observar acá. Listo, mientras acá se está llenando la información, entonces nuevamente pues volvemos a ver. Entonces el voltaje de la salida, ¿cierto? Y cómo está retroalimentado esto pues por el PWM generado por el controlador que se diseña. Entonces este controlador va al MOSFET, ¿cierto? Y vuelve a llegar al circuito, que sería el segundo caso pues, que comentó mi compañero, ¿cierto? Teniendo en cuenta ahí que ya pues, hemos visto el comportamiento cuando es book y cuando es boss. En este caso, pues como estamos entregando 12 voltios en la entrada y nos está entregando 6, este se comportaría pues ya como el reductor. Y pues nuevamente vemos que se presenta la misma situación que con el anterior, en el cual digamos estamos alcanzando el voltaje de salida, pues posterior digamos allá a la retroalimentación, digamos acá, después de pasar por el controlador, ¿cierto? Siempre buscará pues llegar a esos 6 voltios en el voltaje de referencia. Listo, no sé si mi compañero tenga algo más por decir. No, pues esto era el Big Boss que diseñamos con el control y pues observamos que funciona adecuadamente a los requisitos de diseño que nos pedían. Entonces, muchas gracias. Listo. Y bueno, complementario a esto, pues digamos que otro caso en el cual digamos nuestra planta no serviría, ¿cierto? Nuestro controlador no serviría, digamos con un voltaje de referencia mayor. En este caso, digamos, no se comportaría, por lo cual digamos que los cálculos que realizamos también podríamos decir que están bien. En este caso, entonces, veamos la entrada como la estamos tomando. Entonces, digamos, un voltaje de referencia de 100 y con un voltaje de entrada de 12, apenas nos está entregando 18. Por lo cual, entonces, digamos, los elementos calculados, ¿cierto? Y asimismo el controlador diseñado, pues no estaría en sintonía. Entonces, digamos que también contemplamos ese escenario para ver hasta qué punto pues, nos servía y hasta qué punto, digamos, podríamos modelar muy bien la planta. Listo, pues muchas gracias y este fue pues todo el contenido. Ya.